Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús. Hoy vamos a ver una enseñanza que se llama ¿qué significa estar en comunión? Los cristianos de casi todas las denominaciones están bastante familiarizados con el término comunión. Sin embargo, si consultáramos qué es estar en comunión, seguramente recibiríamos un sinnúmero de respuestas muy disímiles. De acuerdo con el diccionario, comunión es participación en lo común. La definición es muy interesante, esta que da el diccionario, porque involucra que existe algo que se comparte entre dos, algo que es común entre dos. Por esta razón, nadie puede estar en comunión con Dios sin antes no haber tenido filiación con Él. Observemos lo siguiente. Cuando yo nací, me convertí en hijo de mi Padre terrenal, porque Él tuvo que aportar su simiente para que yo fuese concebido. Así que desde ese momento y para siempre, tengo filiación con mi papá. Soy su hijo, sin importar ningún otro hecho. Cuando yo me portaba bien, era su hijo, pero cuando yo me portaba mal, seguía siendo su hijo. Análogamente, cuando yo confesé a Jesucristo como mi Señor y Salvador, a esto se le llama el nuevo nacimiento, Dios puso su simiente en mí, su don de Espíritu Santo. A esto se le llama filiación. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y Gálatas 4, versículos 6 y 7 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En el momento que nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese mismo momento Dios puso su don en nosotros, en la persona que confesó en ese momento, y a partir de ese momento se convierte en su hijo, y el hijo de Dios, al igual que el hijo terrenal, es hijo una vez y para siempre, sin importar qué haya hecho, sin importar lo que haga, siempre seguirá siendo hijo. Así que a partir de esa confesión contenida en Romanos 10, 9 y 10, nos convertimos en hijos de Dios, con acceso a todos los recursos que Él ha hecho disponibles para tener una vida más que abundante. Como dice Juan 10, 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es el deseo de Dios. Para eso Jesucristo vino, no nada más para que tengamos vida, sino para que tengamos algo superior, para que tengamos vida en abundancia. Dios en Cristo en ti es filiación. Ahora, con este don en ti, tú puedes decidir con tu libre albedrío cuándo lo usas, cómo lo usas y dónde lo usas. Sin embargo, la clave principal para una vida exitosa es estar en comunión con el Padre. Es decir, la vida más abundante está en relación directa, está en proporción directa con la comunión que uno mantiene con Él. En el mismo momento de la confesión, de acuerdo a estos versículos que vimos de Romanos 10, 9 y 10, Dios, por medio de Cristo, nos hizo herederos legales con Jesucristo. Nos hizo justos y nos estableció para el momento de renacer, para el momento de la confesión, nos estableció en ese momento en perfecta comunión. Porque Él pagó por todos nuestros pecados, sin excepción.
No hubo absolutamente ningún pecado que se quedó por fuera. Por eso, y esto es lo grande de Romanos 10, 9 y 10. Imagínense que si usted confesara pecado desde que tiene uso de razón hasta el momento, digamos que usted tiene 10 años, o que usted tiene 20 años, o que usted tiene 30 años, y usted tendría que confesar sus pecados hasta ese momento. Imagínate cuántos pecados no se olvidarían, ¿no? Entonces, lo grande de esto es que no es, esto que dice Romanos, no es que vamos a confesar nuestros pecados, sino que Dios nos perdonó todos esos pecados desde que teníamos uso de razón hasta el momento que hicimos la confesión, por confesar al que salva de pecado, por confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Por eso es que yo, cualquier pecado que me acordara o cualquier pecado que yo no recordara, me quedaron perdonados en ese momento. Así que si yo tenía, póngale usted, 25 años cuando hice esta confesión, creo que fue así, bueno, Dios me perdonó todos los pecados, los que yo me recordaba y los que no me recordaba hasta ese momento, porque no confesé mis pecados, sino porque confesé al que salva de pecado, a Jesucristo, como dice Romanos 10, 9 y 10. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, después de hecha la confesión de Romanos 10, 9 y 10, uno llega y comete algunos pecados. Entonces, esos pecados nos desalinean con Dios, nos sacan de esa comunión perfecta que teníamos en ese momento que hicimos la confesión. Continuamos siendo hijos de Dios, tenemos filiación, seguimos siendo justos, pero ahora no estamos alineados perfectamente con Él. A esto se le llama comunión rota. De acuerdo con la palabra de Dios, el creyente es justo, como ya hemos dicho, pero el creyente tiene que andar en luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Luz es el conocimiento que salva. Así que andar en luz implica renovar la mente mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Es decir, vivir como la palabra de Dios dice que debemos vivir. La comunión rota no quita nuestra filiación con Dios. Seguimos siendo hijos de Él, pero le quita la verdadera felicidad al vivir. La comunión es lo único que contribuye a desarrollar una situación feliz, tanto en la familia humana como en la familia de Dios. Algunas veces, la mente sencilla y sin malicia de un niño puede entender esto mejor. Les voy a contar una anécdota de una sobrinita, con el permiso de mi hermano y de mi sobrina. Esto me lo contó él hace ya tiempo, así que de repente no es, hay cosas que no son tan precisas, pero es algo así, les cuento. En una oportunidad, mi sobrinita, estaba jugando con su hermanita mayor. En el transcurso de su juego, la menor tomó una escoba y con un poco de imprudencia la levantó, golpeando por accidente una lámpara en el techo. Mis sobrinas estaban muy conmocionadas por la rotura de la lámpara. Toda aquella cantidad de vidrio cayó en el suelo, a sus pies. Se asustaron. Y bueno, imagínate qué pensaron que les podía decir mi hermano, su papá. Ellas estaban muy preocupadas por lo que les diría él, ¿no? Así que mi sobrinita menor decidió hablar con mi hermano y le dijo: papi, rompí la lámpara. Yo no quise hacerlo. Perdóname. Su papá entendió y le dijo que la perdonaba. Luego de un rato, mi sobrinita le pidió helado a su papá. Y la mayor le increpó diciendo: acabas de romper la lámpara y aún así vas a pedir helado. Entonces ella le respondió: pero si mi papá me perdonó, ¿por qué no puedo?
¿Ves? Esa niña pequeña sabía que ella no estaba en armonía con su papá cuando rompió la lámpara, que había hecho algo malo. Ella pidió perdón y restableció ese alineamiento con su padre terrenal, de tal manera que ella entendía perfectamente que podía, después de esto, podía recibir el helado que quería de su papá. Bueno, cuando un hijo está fuera de comunión con Dios, no puede recibir respuestas a sus oraciones. Es como si un hijo marcara el número de teléfono que no es el de su papá. Y, por supuesto, su papá no va a poder oírlo, no va a poder estar en comunión con él, en comunicación con él. Primera de Juan 3, versículos 21 y 22 dice: Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Cuando quiera y donde quiera que los hijos de Dios no reciban respuesta a sus oraciones, la causa es comunión rota, ya sea por desconocer o por no vivir la palabra de Dios. En Primera de Juan, Dios declara cómo podemos mantener la comunión y cómo restablecerla cuando hemos tenido una comunión rota. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 3 al 10, dice: Lo que hemos visto y oído, eso también os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esto es comunión rota. Mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, comunión rota, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fíjense, ahora aquí habla de confesar pecado. Allá en Romanos no hablaba nada de confesar pecado, sino de confesar al que salva de pecado. Ahora aquí habla de confesar los pecados. Claro, usted, como ya expliqué, cuando confesó a Jesucristo como su Señor y Salvador, creyendo que Dios lo levantó de los muertos, usted tenía 20 años, usted tenía 30 años, usted tenía 80 años, la edad que sea. Dios limpió todos sus pecados, los que usted se acordaba y los que no se acordaba, hasta ese momento. Luego, usted ha cometido pecados de allí hacia acá, y usted, esos pecados que usted ahora son recientes, usted se acuerda. Yo acabo de cometer un pecado, yo me acuerdo. Entonces, oye, sé que estoy en comunión rota. Entonces, es por esos pecados que me recuerdo que son frescos, porque son recientes, entonces yo confieso esos pecados. Pero ahora no es que yo voy a buscar, ustedes van a buscar cómo llamarme a mí, cómo mandarme un mensaje para confesar los pecados. No, usted no necesita confesarle los pecados a ninguna persona. No, usted no necesita ir a un confesionario, nada de eso. Usted tiene una línea directa con Dios. Usted tiene a Jesucristo en usted. Usted tiene el don de Espíritu Santo. Entonces, así como fue mi sobrinita directo a su papá y le pidió perdón, le confesó su pecado, le dijo que había roto la lámpara y le pidió perdón. Bueno, así esos pecados recientes que cometimos después que confesamos Romanos 10, 9 y 10, nosotros vamos al Padre, se los confesamos a Él por medio
de nuestro Señor Jesucristo. Vamos, se los confesamos directamente a Él. Recuérdense que cuando vimos, cuando la crucifixión de Jesús, dice que el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que la separación entre los hombres y Dios se había acabado, que ahora había el acceso directo, Dios-hombre. Entonces, ahora yo tengo a Jesucristo, que es ese canal, es ese puente que libra, que salva ese espacio que había entre Dios y los hombres. Entonces ahora yo tengo, por medio de Jesucristo, yo tengo ese acceso directo. Entonces yo por medio de Jesucristo voy directo a Dios y le confieso mis pecados y le pido perdón. Entonces restablezco mi comunión con Él. ¿Ves? Entonces esto es lo que habla aquí en este versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, de todos esos pecados que le hemos confesado, ¿ves? De esos que sabemos que hemos cometido. Y en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, o sea, si queremos tapar el sol con un dedo, es lo que se dice ahora, le hacemos mentiroso a Él y su palabra no está en nosotros. Y en primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Esto es lo que estaba hablando hace un momentico, que nosotros ahora tenemos a Jesucristo. Tenemos ese intercesor entre Dios y nosotros. Recuérdense que, como les dije, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo en el templo, que era el lugar santo era el lugar donde la gente iba a elevar sus plegarias, a llevar sus peticiones, a pedir perdón a Dios. Ahí estaban todos ellos y estaba el sacerdote. Y detrás del velo está el lugar santísimo, donde se consideraba que estaba la presencia de Dios. Entonces, el sacerdote recogía todas esas peticiones, todos esos ruegos, todas esas rogativas y las pasaba al otro lado del velo. Él era el único que podía hacerlo y las llevaba a Dios. Él era el intercesor. Pero ese velo se rasgó en dos, dice el libro de Mateo, cuando Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Se rasgó de arriba a abajo, simbolizando pues que esa separación entre Dios y los hombres terminaba. Y ya no necesitamos un intercesor en la tierra, no necesitamos a una persona que sirva de intercesor, porque ahora tenemos a Jesucristo el justo, como dice aquí en 1 Juan 2, 1. Y en el versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, hermanos, nuestra vida, después de haber confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no está exenta pues de que cometamos algún error, cometamos algún pecado. La palabra de Dios dice que no hay justo, ni siquiera uno, que haga el bien y nunca peque. Bueno, Dios sabe que eso es así, por eso mandó a Jesucristo. Ahora tenemos a Jesucristo. Cometimos un error. ¿Es bueno? No es bueno. ¿Dios desea que pequemos? No lo desea, no lo quiere. Nosotros no debemos pecar, pero bueno, si cometimos algún error, porque estamos en este envase de carne y hueso, imperfecto, es susceptible a que cometamos algún error, pues bueno, no nos quedamos en condenación, sino que vamos por medio de Jesucristo a Dios y le pedimos perdón y restablecemos nuestra comunión con Él. Eso es el deseo de Dios, pues que nosotros nos alineemos con Él, que estemos en comunión. Así pues, al grado que creamos y actuemos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestras vidas serán más plenas, ricas y llenas de fruto, porque nuestra comunión con Dios es fuerte.
Dios te bendiga grandemente en Cristo Jesús.